Para entender lo que sucede con un sólido de revolución, primero haremos el gráfico en 2 dimensiones de la información que nos entrega el enunciado. En el plano de ejes coordenados, vamos a graficar la raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Vea usted que cuando x es igual a 0, y vale 1. Es decir, el valor de y es 1. Desde aquí, desde el punto 0,1, la curva crece lentamente en dirección del eje y, pero desplazándose rápidamente en dirección positiva a través del eje x. Ahora, cuando x es igual a 8, el valor de y es igual a 5. Entre estos dos puntos se forma una curva que se dirige al infinito positivo conforme se aumenta el valor de x. Esta curvatura es causada por la raíz cúbica, que al evaluar x en la función se obtiene un valor inferior para y, haciendo que la línea crezca más rápido en dirección del eje x que del eje y. Nos dicen también que la región que debemos considerar está acotada por una recta definida como y igual a 5. Esta recta, como ya lo habrá observado, tiene pendiente 0, es decir, es paralela al eje x, además de estar desplazada 5 unidades en dirección positiva del eje y. La recta y la curva está claro que en algún punto deben interceptarse, pues la recta se extiende horizontalmente y la curva crece. Para conocer la intersección de ambos elementos, la recta y la curva, solo debemos hacer un sistema. Como vemos en la recta, el valor de y es 5. Entonces podemos decir que la curva es igual a 5, pues también está igualada a y. De aquí vemos que para que se cumpla esta igualdad, x debe ser igual a 8. Entonces, el punto de intersección entre ambos elementos es 8,5. Bien, resumiendo, la región ya está definida, acotada por la recta, la curva y el eje y además considerada en el eje de las abscisas desde x igual a 0 hasta x igual a 8. Pues bien, ¿qué es lo importante de este hallazgo? Bueno, que haremos girar toda esta área en torno del eje y para crear un sólido. Pues bien, se forma algo así como un cono, o mejor dicho, como un parlante. Recuerde que esta figura es un sólido y que fue creada con el giro de toda una región alrededor del eje y. Pues bien, ¿qué nos interesa de esta figura? Bueno, calcular su volumen. Para calcular el volumen de esta figura, primero estudiamos el área que la genera. Recuerde que se puede hacer una aproximación del área de algunas regiones haciendo una partición en el intervalo. Observe que si queremos hacer una primera aproximación del área con 2 rectángulos, tendremos un defecto de área que no puede rellenar el rectángulo y también un exceso donde parte del área del rectángulo se nos escapa por fuera de la región. Estos excesos y defectos se van haciendo cada vez más pequeños, conforme aumentamos la cantidad de rectángulos dentro de la región, y la aproximación del valor del área es cada vez mejor. Ahora, imagine que queremos hacer la aproximación del volumen del sólido generado por esta área. Entonces, usted puede deducir
que con el giro los rectángulos se transformarán en discos, que también tienen excesos y defectos. Y mientras más discos incluyamos en el sólido, más cerca estaremos del volumen real de la figura. Ahora bien, solo consideraremos uno de estos rectángulos que llamaremos rectángulo genérico, pues este rectángulo genera un disco llamado disco genérico, el cual nos entrega toda la información necesaria en representación de los infinitos discos que puede contener el sólido. Estudiemos más de cerca este disco para ver qué información podemos obtener de él. Al igual como en los rectángulos, el disco genérico también tiene excesos y defectos, a los cuales llamaremos diferencial o delta I, puesto que los excesos y defectos están hacia arriba y hacia abajo del eje I. El radio del disco es la altura del rectángulo genérico y está tomada desde el eje Y hasta la curva. Como el giro del área se realiza sobre el eje Y, entonces debemos cambiar la expresión que define la curva para dejarla en función de Y. Primero, despejamos el 1. Luego, elevamos al cubo ambos lados de la igualdad. Aplicamos la raíz cuadrada, también a ambos lados, y con esto ya estamos en función de Y. Entonces, el radio del disco vale raíz cuadrada de I menos 1 al cubo. Ahora, determinemos como delta B el volumen del disco. Si miramos el disco como un cilindro, entonces podemos calcular su volumen, sabiendo que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por su altura. Entonces podemos decir que el volumen del disco genérico es delta B, que es igual a pi por la raíz de I menos 1 al cubo, todo esto al cuadrado, que es el radio, por delta I, o diferencial de I, o defecto de I. Luego, reemplazamos esta expresión despejando la diferencial delta I, quedando de esta manera. Si integramos a ambos lados de la igualdad, tenemos que el volumen del sólido lo entrega la siguiente integral. Observe que es la misma expresión para calcular sólidos llamada método de los discos. Realizando la integral y evaluando, tenemos que el volumen del sólido es 64 pi unidades cúbicas.